Mi nombre es Jesús Albeiro Pulgarín Rivera. Estoy diagnosticado hace 17 años con un trastorno afectivo bipolar y actualmente también con un deterioro cognitivo leve. Inicialmente empecé a muy temprana edad, desde los 17 años, con cambios fuertes de mi estado de ánimo. Me encontraba bien, pero de un momento a otro me sumía una tristeza muy fuerte y lo inexplicable era que no tenía ninguna razón. Eso fue aumentando hasta que llegó un punto, la primera vez que consulté médicamente y fui diagnosticado fue en unas fiestas decembrinas, 31 de diciembre, fin de año. Consumí licor, la fiesta familiar. El día 1 de enero me sumí en una depresión muy profunda. Yo no sabía qué era una depresión, no sabía qué me estaba pasando. Solamente sabía que estaba demasiado triste, trataba de conciliar el sueño, no podía hacerlo, hasta que llegué al punto en que necesité ayuda. Me dirigí al servicio de urgencias, comenté lo que me sucedía y me remitieron a psiquiatría. Para mí fue algo un poco traumático. No pensaba sinceramente que tuviera algún problema psiquiátrico. Pensaba que me había afectado el alcohol, pensaba que era algún problema físico como tal, algún problema orgánico, pero finalmente me diagnosticaron con trastorno afectivo bipolar. Trastorno afectivo bipolar. Inicialmente es negación. Inicialmente siempre fue la negación, y no solo en ese momento, sino durante algunos años más. Algunos años más, a pesar de estar diagnosticado no solamente una, sino 2, 3, 4 veces en varias ocasiones. Se iba a la clínica, me medicaba el psiquiatra, me tomaba mis medicamentos. Aparentemente aceptaba mi condición, pero cuando me encontraba bien, cuando los medicamentos me habían estabilizado, nuevamente llegaba la idea de no, yo estoy bien, yo no tengo esa enfermedad, no hay un examen físico como tal que a mí me compruebe que yo tengo un trastorno afectivo bipolar. No lo creía, nuevamente dejaba los medicamentos y nuevamente recaía en las crisis. Las crisis inicialmente eran depresiones que se manifestaban como una tristeza muy fuerte, una tristeza en la cual no se tenía un motivo alguno para esa tristeza, o unas tristezas por un motivo muy pequeño, un motivo sinceramente, por decir, me presenté a un puesto de trabajo y no pasé. Es algo que genera pues como tal sí un sinsabor en la persona, pero en el caso mío me sumía a una depresión profunda de encerrarme 8 o 15 días en mi casa, en una depresión de sentir que mi vida no tenía sentido, que todo era oscuro, que todos mis pensamientos eran negativos, algo totalmente salido de la realidad, a un punto de llegar a tener inconvenientes en mi vida que me llevaron a las depresiones de llevarme con alucinaciones. Tuve una ruptura con mi pareja en ese momento, en la cual teníamos un hijo de por medio, y fue tal vez lo que me llevó como a sentar esa realidad y a darme cuenta de lo que pasaba, a darme cuenta que tener alucinaciones no era algo normal, que tener alucinaciones era parte de la enfermedad, de ver a mi hijo flotando en el aire, literalmente hablando, de tener alucinaciones auditivas y escuchar a mi hijo llorando en medio de la depresión. Ya se llega a un punto donde también pensamos en el bienestar de ese ser y decimos, bueno, pasa algo, no es solamente uno, han sido 4 psiquiatras que me han dicho tiene trastorno afectivo bipolar. No le creo a ellos, entonces hagamos nuestra propia investigación y vamos a armar el rompecabezas. Cojamos pieza por pieza, y empecé a hacer eso. Empecé a mirar qué era la enfermedad, empecé a leer qué es el trastorno afectivo bipolar, cómo se manifiesta. Cada una de esas indicaciones que encontraba en internet, que leían artículos, se manifestaban exactamente con lo que a mí me estaba pasando. Empecé a armar el rompecabezas, miré la carga genética, que es muy explícito en muchas partes,
gran parte de las personas que sufren trastorno afectivo bipolar en Colombia tenemos descendencia de parientes paternos, maternos del norte de Caldas, como sucede en mi caso. Por parte de mi padre, toda la familia es del norte de Caldas, Neira y Aranzazu. Empecé a ahondar un poco más, a recordar cómo era la vida de mi abuelo paterno, donde mi abuelo paterno se tomaba unos tragos y empezaba a alucinar, donde veía la situación actual de algunos de mis tíos y tenían no un diagnóstico, pero sí síntomas muy marcados, muy notables de la enfermedad. Y poco a poco, con la ayuda de la orientación médica, de los psicólogos, de los psiquiatras, y sobre todo considero que me ayudó mucho esa parte de indagar y comparar con lo que a mí me estaba pasando para aceptar esa realidad. Mi profesión, soy administrador de empresas agropecuarias. Actualmente laboro para una entidad financiera. El tema inicialmente fue complicado. Fue complicado porque algunos factores laborales conllevan a que la salud mental no se encuentre donde debe estar. Muchas personas, sin embargo, que no tienen un trastorno mental como tal, hoy en día en nuestro país presentan inconvenientes de estrés laboral, presentan incapacidades por la sobrecarga laboral. Ahora las personas que tenemos estamos como más propensos a sufrirlo. Laboralmente me afectaba mucho por la parte de las incapacidades, porque llegaba a un punto en el que no era capaz de trabajar más. Llegaba a un punto en el que el estrés laboral se me volvía ansiedad. Esa ansiedad me desencadenaba en una depresión. Esa depresión me desencadenaba en una hospitalización y una hospitalización posterior a una incapacidad larga. Actualmente trabajo para una entidad financiera en la cual llevo 2 años. De esos 2 años llevo 1 año incapacitado. Me reintegraría laboral nuevamente el día de mañana. Ha sido un poco difícil en un principio. En un principio llegar después de una incapacidad de 20 días, un mes, y compañeros que ya se vuelven grandes amigos preguntan, bueno, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué un mes incapacitado? ¿Cómo estabas de salud? ¿Por qué no sabíamos? ¿Por qué no podíamos visitarte? Inicialmente es difícil aceptar, inicialmente es difícil pensar que no se va a tener una buena aceptación, que las personas, como se dice colonialmente hablando, nos van a ver como un bicho raro por tener una condición mental. Pero también se llega a un momento de nuestras vidas en que nosotros hemos aceptado y debemos aceptar lo que tenemos para poder trabajar con ello, porque la enfermedad no es algo con lo que se lucha. Siempre consideré eso cuando estaba equivocado, en luchar contra la enfermedad, y no. Yo siempre que logré salir de ese concepto considero que la enfermedad es como nuestra niña chiquita y hay que cuidarla. La enfermedad es algo que hay que cuidar, la enfermedad no es algo para luchar con ella. Desde que logré ese concepto, no lo niego, desde que logré ese concepto y llegó de una hospitalización, llegó de una incapacidad larga, mis compañeros me preguntan, se los digo abiertamente, yo sufro de trastorno afectivo bipolar. La pregunta siempre es la misma, sea el compañero que sea la empresa donde sea, ¿y usted qué siente? Y creo que como pacientes, creo que como personas que hemos estudiado eso, me siento en el deber de explicarles, me siento en el deber de decirles, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad que se manifiesta con cambios de estado de ánimo. Bueno, no andar mucho en el tema, pero trato de explicárselos lo mejor posible.
donde muchas personas, sin embargo, después de uno explicarles eso, empiezan a cuestionarse o a cuestionarse sobre miembros de su familia que presentan las enfermedades. Entonces laboralmente afectó en un principio la aceptación con los compañeros. Laboralmente, en algunos casos sí se dan los casos tal vez de jefes que consideren que no se tiene la condición y que el paciente está simulando síntomas para no laborar. Y es complicado, es complicado. Afortunadamente actualmente donde laboro he tenido un apoyo al 100%, he tenido un apoyo total, me han apoyado, han estado siempre pendientes de mí, me han dado apoyo adicional con psicología. Cuando he necesitado dirigirme a la cita siempre han estado prestos a ayudarme, han estado muy pendientes de mí. Y también he tratado mucho de ocuparme. Las personas que tenemos cualquier tipo de trastorno mental, hay algo que nos ayuda mucho y es ocuparnos, ocupar la mente, no quedarnos en casa quietos en una incapacidad, en una cama, la cama enferma. Si tenemos la mente quieta, la mente empieza los pensamientos negativos, la mente empieza a buscar cómo ocuparse y lastimosamente por el mismo trastorno se ocupan cosas negativas. Actualmente, en el tiempo que estuve de incapacidad, emprendí un proyecto agropecuario. Por mi profesión soy muy dado al campo, me gusta mucho el campo, me encanta el campo. Alquilé una finca, empecé a trabajar con animales de producción, pollos de engorde, también trabajo con otros tipos de animales para tiendas de mascotas y la verdad para mí ese emprendimiento ha sido grandioso, ha sido un apoyo total, ha sido una terapia ocupacional grandísima y considero que desde el ámbito laboral sí es complicado. En el caso mío actualmente estuve un año incapacitado por persistencia de síntomas. Aún así, teniendo la persistencia de síntomas, solamente tuve una hospitalización, se dio manejo por fuera de casa y actualmente se busca una reubicación, porque lastimosamente sí, también hay que decirlo, a largo plazo, como en el caso mío que estoy diagnosticado hace más de 15 años, se empieza a generar un pequeño deterioro cognitivo que no me permite tener las mismas funciones a una persona que no tiene el trastorno. En el proceso que yo estuve, en este proceso de incapacidad, estuve también en un proceso para calificación por fondo de pensiones. Estuve remitido en una junta médica en la clínica de salud mental donde siempre me han tratado y se llegó a esa conclusión. A pesar de que hay un pequeño deterioro cognitivo, a pesar de la disfuncionalidad que es pequeña que ha generado la enfermedad en el transcurso del tiempo, se tienen las competencias para seguir laborando, se tienen las competencias para yo seguir con todos y cada uno de mis proyectos, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Es demasiado importante, sobre todo en casos de crisis, literalmente hablando, tener con quién contar, tener una persona, no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, tener un amigo que escuche, tener una persona que escuche y que le cuente, uno le pueda contar sin ningún problema los síntomas. Tengo depresión o estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, y esa persona puede dar un acompañamiento, lo acompaño, vámonos a tomar un café, salgamos de este encierro, o sinceramente lo da tan mal, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos a buscar acompañamiento. El rol de los acompañantes es demasiado importante. En mi caso yo agradezco y siempre, nunca olvidaré eso,
dos personas muy importantes en mi vida y que se me entrecorta la voz diciéndolo, mi madre y mi pareja, mi madre y mi pareja, siempre han estado ahí y son dos mujeres que me han sacado adelante. Son dos mujeres que siempre ha estado una apoyándome a este lado y otra apoyándome a este lado. Actualmente llevo 9 años con mi pareja, a pesar de la condición, a pesar de que he escuchado de muchos amigos y pacientes con la condición que dicen que es complicado llevar una relación así, en el caso mío no lo es. En el caso mío llevo una relación de 9 años de comprensión, una relación de apoyo mutuo y la verdad, pues Natalia, hemos llegado a la decisión de ya unir nuestras vidas para siempre. ¡Wow! De casarnos, de tener hijos, pensamos tener un hijo muy pronto. ¿Otro hijo? Queremos tener un hijo muy pronto. Eso he hecho una comparación algo graciosa, que eso es como la educación de los niños. Hay que hablarles mucho. Hay que hablarles mucho, es la mejor manera de llegar. La mejor manera de llegar a la gente es también expresándolo desde nuestras experiencias personales, que no somos profesionales de la salud o personas del común, sino que somos personas que padecemos la enfermedad como tal, que podemos contar nuestra historia, nuestra experiencia y podemos tratar de que eso llegue a cada una de esas personas, de que una persona de esas no sienta el temor de comentar, de contar los síntomas, de preguntar, porque está hablando con una persona que no padece lo mismo, sino que está hablando con una persona en su mismo lenguaje, que ha tenido las mismas dificultades, que ha tenido los mismos síntomas y que ha tenido las mismas crisis. Las cosas como son, Natalia, las cosas son como son y como son hay que contarlas, sin ningún temor, sin ninguna pena. Nosotros no escogimos esto, pero sí escogemos la manera en que lo vamos a manejar y lo vamos a transmitir a los demás. Usted con un estilo de vida saludable y cuidando todos los aspectos hasta el más mínimo detalle de su cotidianidad, pues su enfermedad pues, va a tener definitivamente una evolución más benigna, o sea, se cae de su peso. Y en eso es lo que hemos fallado en la medicina, en los aspectos no farmacológicos y no intervencionistas de la especialidad, ¿sí? Y hemos olvidado la parte vivencial del paciente, la curva de aprendizaje. Se ha visto que los pacientes se demoran años en entender la enfermedad,
años, entonces no cumplen las directrices terapéuticas, no se toman los medicamentos, siguen bebiendo. Entonces obviamente si se conoce que los pacientes se demoran años en entenderla, ese es el punto donde hay que trabajar, ahí es donde hay que enfocar todos los esfuerzos, ¿sí? Con familiares, con psicología, trabajo social, todas las personas que se puedan involucrar para cambiarle el estilo de vida a esa persona, porque es que esa persona se está enfermando es por su estilo de vida, no por la condena de una enfermedad mental, porque es que finalmente todos estamos condenados, ¿sí? Algo nos va a dar, ¿sí? Pero entonces es nuestra obligación, ¿sí? Que eso nos dé luego, ya casi para morirnos, ¿sí? No ahora, ¿sí? O si nos da ahora, gestionarlo durante todas nuestras vidas para que el impacto sea menor, ¿sí? Entonces se llama gestionar, prevenir, ¿sí? Entonces es la parte fundamental en la que va a trabajar el psiquiatra, ¿sí? En una estrategia para que esa persona vulnerable enfrente la vida de la mejor manera. Es el individuo más idóneo de la sociedad, ¿no? El psiquiatra, porque es él tiene la experiencia, es el que tiene el acceso a todos estos casos. Entonces, por solo experiencia sabe decidir, sabe organizar lo que a futuro mejor le conviene al paciente. Eso incluye la medicación, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero, mire, gran parte de la dificultad es lograr que el paciente tome la medicación, ¿sí? Entonces, parece no ser entonces tan relevante el medicamento, ¿sí? Más relevante es convencerlo de que se lo tome, ¿sí? Es cambiar su estilo de vida, su concepción de la realidad, y eso requiere intervenirle casi todo su medio ambiente, ¿sí? Es muy complicado, por eso lleva años, ¿sí? Entonces, es lo más relevante, es lo no farmacológico, mire, es que deje de beber si bebía, que deje de fumar marihuana si fumaba marihuana, que deje de trasnochar si lo hacía, ¿sí? Que deje la promiscuidad si la tenía, que deje el juego si lo tenía, y hay que acompañarlo en eso tan difícil, desprenderse de hábitos que son gratificantes aunque nocivos, ¿sí? Es el problema de casi todos los individuos, ¿no? ¿Sí? Como llegar al equilibrio entre lo que a uno le hace daño y lo que no, para durar lo más posible, ¿no? Ese equilibrio en el paciente con trastorno mental está roto, ¿sí? Toca entrar a repararlo y él no puede. Entonces es un mundo de personas las que tienen que contribuir: médicos, enfermeros, comunidad, ¿sí? Sociedad, instituciones, ¿sí? El esfuerzo es muy grande, ¿sí? Y el medicamento es uno de ellos, ¿no? Pero uno solo lo puede formular con tranquilidad cuando ya convenció al paciente de que el discurso que uno le está ofreciendo es el más apropiado para su bienestar, y eso cuesta mucho trabajo y tiempo.